Bueno, vamos a hacer un boceto nuevamente de un paisaje donde de nuevo vamos a usar los tres colores primarios, amarillo limón, carmín de alizarina y azul de Prusia, que bueno, para seguir ejercitando con las mezclas de tres colores solamente, porque como les mencionaba antes, al principio no es bueno tener gran cantidad de colores, sino ir familiarizándose de a poco con las mezclas, y los tres primarios nos pueden ayudar mucho a conocer el lenguaje del color. Los tres primarios y el blanco. Y bueno, hago un dibujo también muy esquemático con carbonilla, con carbón, y con este paño de algodón retiro gran parte del carbón para que no enturbie o ensucie los colores. En otros videos vamos a ver también que luego que se hace el dibujo, que siempre tiene que ser muy esquemático, porque si después voy a colocar la pintura por encima, los detalles no hacen falta, después los puedo dibujar al final de la obra con pinceles pequeños y la pintura directamente. Entonces hago unas líneas muy esquemáticas, hice la línea de horizonte bastante más abajo del medio del cuadro para no cortar el cuadro en dos. Recuerden que no tiene que ser simétrico para que sea un poco más interesante. Entonces lo que estoy haciendo ahora son mezclas con la espátula de metal, voy mezclando los colores que voy a colocar en el cielo. Cuando utilizamos los tres colores es fácil conseguir armonizar justamente los tonos y los valores que utilizamos a través de toda la obra, porque bueno, todas las mezclas vienen de estos tres colores. Por eso cuando después ampliemos la gama de colores, de todas formas no es bueno hacer una obra con gran cantidad de colores. Yo trabajo casi siempre con 5 colores, 6 como máximo, y eso me ayuda a mantener la unidad de la obra. Aquí la mezcla que realicé la hice con azul de Prusia, como les dije, que es el que estoy utilizando, muy poquito carmín, porque es un color que tiñe muchísimo, y una pizca, casi nada de amarillo tiene también. Y esto que estoy haciendo ahora es algo que se puede hacer muy bien en el óleo, que como estaba oscuro el color que coloqué me pareció oscuro, entonces estoy colocando directamente blanco por encima, y es otra forma de hacer mezclas. En lugar de mezclar en la paleta, coloco un color y encima el otro, que en este caso es el blanco, y puedo hacer una mezcla parcial o seguir dándole pinceladas, seguir pasando el pincel. Entonces la mezcla, se fusionan totalmente los colores y el tono se hace totalmente homogéneo sin que se note un color ni otro, que no predomine ninguno de los dos, sino que se forme una mezcla homogénea exacta. Como pueden ver, a medida que más paso el pincel, más suave va quedando el color. Entonces eso también es para tener en cuenta, que podemos hacer correcciones de color por medio de aplicar otro encima cuando estamos pintando húmedo sobre húmedo, como es este caso, que colocar un color y enseguida colocar otro es la técnica de húmedo sobre húmedo. Entonces los colores quedan difuminados, se puede hacer una gradación en el cielo que sea completamente imperceptible el comienzo de un color, la terminación de un color y el comienzo de otro. Y bueno, también me olvidé de mencionarles que estoy pintando sobre papel para óleo, que viene así, se compra directamente en las artísticas. Entonces estos pequeños bocetos pueden practicar mucho porque los papeles vienen grandes, sueltos o en blocks, y es mucho más económico, entonces pueden hacer una variedad de bocetos, puede salir a partir de una sola hoja, por ejemplo. Y después, bueno, estoy pasando nuevamente el pincel. Ahora voy a pasar un pincel un poquito más suave, porque estos colores los coloqué con pinceles de cerda y ahora voy a utilizar uno sintético. Entonces, que no tiene pintura, por supuesto, está limpio y va a ser más imperceptible todavía el pasaje de un color a otro. Pero bueno, de este efecto no hay que abusar, porque si no la obra empieza a perder un poquito de fuerza, de estructura. Pero en el caso del cielo, bueno, está bien porque el cielo es etéreo, imperceptible, entonces se puede hacer.
Bueno, además en este boceto utilizamos la técnica a la prima, como decía el título, porque es un término italiano que significa a la primera, que quiere decir que son pinturas que se hacen en una sola sesión, de una sola vez, de principio a fin. Entonces, esto significa necesariamente que tengo que trabajar empleando la técnica húmedo sobre húmedo, como les explicaba recién. Utilizamos esa técnica en lugar de dejar que una primera capa de pintura se seque y luego añadir recién la siguiente. Una de las características de esta técnica es que no hay prepintado inicial. Puede haber, pero en este caso no hay. Después les voy a explicar en otros videos qué es el prepintado, todavía no lo vimos, pero nosotros empezamos a pintar directamente sobre el soporte en blanco como es normal y es una característica de esta técnica. Pero generalmente los artistas hacen un dibujo rápido a lápiz o a carbón, como hice yo, para fijar las líneas principales y saber, bueno, por dónde va a ir aproximadamente la composición de la pintura. Esta técnica tiene que ver con la elaboración de la pintura al óleo en tubo, que recién se introdujo a mediados del siglo XIX. Entonces recién los artistas pudieron comenzar a trabajar en el exterior con mayor facilidad, porque antes de esa fecha los artistas tenían que fabricar sus propias pinturas en su estudio, entonces pintaban adentro. Luego que se introdujo la pintura en tubo, pudieron salir a pintar al aire libre. Y esta pintura, bueno, uno de los precursores fueron pintores como Constable, que ahora les voy a dejar en el video algunas imágenes de este genial pintor inglés en el siglo XIX, y también Corot, que es un pintor que, bueno, en este caso el boceto que estoy haciendo es un boceto inventado un poco, porque lo que más me interesa es que ustedes puedan observar cómo a partir de los 3 colores se puede pintar el boceto completo. Bueno, y aquí nuevamente con el pincel de cerda hay unas mezclas que hice de verde muy oscuro, casi un tierra. Lo que estoy realizando entonces es... estoy marcando, por ejemplo, los lugares donde me gustaría que quede un poco más oscuro. Porque, bueno, la idea es hacer un foco de algo que es más importante, el foco de la pintura, que quede cerca del horizonte y un poquito desfasado del centro. Entonces, necesitaría un camino que vaya hacia ese lugar. Por eso, bueno, estoy marcando algunos lugares, una base de por dónde va a ir los colores más claros y por dónde van a ir los colores más oscuros. Entonces, bueno, lo que hago ahora es una construcción, la base. La pintura, pueden ver que no es necesario tampoco la pintura negra, porque, bueno, este color muy oscuro está hecho simplemente con azul de Prusia, el amarillo y una pizca de el carmín de alizarina, porque entonces se vuelve un verde bien oscuro que es como terroso. Pero también pueden ver que este ocre, formado del carmín, del amarillo y un poquitito de la mezcla de los verdes, también a medida que voy pintando encima, simplemente apoyando el pincel muy suavemente, sobre la pintura oscura se va formando un verde mucho más difuminado y más rico, porque es como que voy superponiendo capas. Cuando nosotros pintamos a la prima, quiere decir que, como mencionamos antes, vamos a pintar húmedo sobre húmedo. Entonces las capas subsiguientes tengo que colocarlas con mucho cuidado para no mezclar todo y que la pintura se empiece a neutralizar. Entonces pueden ver que inclino mucho el pincel porque es como un barrido muy suave que voy haciendo, entonces se va depositando muy por encima la nueva capa de pintura. Y eso también me genera una textura, porque ahora, bueno, estoy tratando de sugerir que esto es como si fuera el plano de una montaña, de un paisaje como
de tierra con poca vegetación, pero a la vez también lo que quiero indicar es un camino que vaya hacia el punto focal de la pintura, que cuando el boceto esté más avanzado se van a dar cuenta lo que les quería decir. Y bueno, en este caso no voy a colocar pinceladas diferentes o con más contraste en el primer plano, porque no siempre hay que hacer eso, no siempre hay que pintar con mucho más contraste o mostrar mucha más textura en el primer plano. En este caso, en realidad lo que quiero indicar, que vamos a poner un punto focal pequeño en el horizonte, lo que quiero indicar con más claridad es un camino, que es una composición, en este caso que sería como en forma de S, que cuando esté más avanzado lo van a ver. Entonces es una idea para construir el boceto simplemente. Pero lo más importante, bueno, es que tienen que con mucha paciencia ir construyendo las diferentes pinceladas, los diferentes colores, cuidar de que no se mezclen, aunque por supuesto al trabajar húmedo sobre húmedo, la pintura siempre se va a mezclar algo con la subyacente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de los colores que situamos unos al lado de otro, trabajar con pocos colores como les mencionaba antes, porque esto hace que las gamas estén más emparentadas, entonces se pueden mezclar un poquito más. Y trabajar con suavidad. Pueden ver que en ningún momento yo utilizo el pincel para pasarlo de lado a lado. En algunas partes como aquí, al contrario, son como pequeños depósitos de color lo que hago. Entonces cargamos el pincel. Este pincel además es mucho más pequeño, es un número 8 redondo, de cerda también. Y voy depositando suavemente o pasando por encima del color cuando quiero matizar los colores oscuros, por ejemplo. Y voy depositando pequeñas cantidades de pintura. Y esto es una forma de crear una textura como de tierra y un poco de vegetación que está al ras de la tierra generalmente. Así que eso es para que lo tengan en cuenta, que hay que trabajar con paciencia, haciendo muchas mezclas de colores para que la pintura sea rica en ese sentido, que se vea el trabajo de pintor, que es justamente trabajar con los colores. Y a la vez, también si se le mezclan mucho los colores, lo que se puede hacer es utilizar en lugar de pinceles de cerda, a medida que vamos pintando en las capas más superiores, utilizar pinceles sintéticos, que son mucho más blandos y entonces arrastran menos la pintura que está por debajo. A mí, bueno, en este caso porque me gusta pintar con los de cerda igual, porque los voy inclinando bastante y con suavidad voy colocando las capas que se van superponiendo, aunque también me gusta que se mezcle algo igual con las capas subyacentes porque generan nuevos matices de colores y la pintura se hace mucho más variada todavía. Entonces, bueno, aquí estoy colocando un poquito más de ocre y voy construyendo un poquito más porque no quiero indicar un camino bien contorneado ni tampoco que sea muy evidente, sino como un pasaje claro que vaya desde el primer término hacia el punto focal. Entonces lentamente me voy fijando a dónde quiero o a dónde puedo colocar los más claros para que vaya guiando al ojo del observador, en este caso, hacia el punto focal. Y también, bueno, se puede matizar con colores más claros cuando ven que le van quedando zonas muy oscuras y que eso es mucho más oscuro de lo que uno deseaba, pueden ver. Entonces la fui matizando ligeramente con colores un poquitito más claros. Entonces la pintura se va haciendo más homogénea, como no hay tanto contraste de valor, que sí podría haberlo, pero no en este caso, como no es lo que quiero hacer en este estudio. Entonces voy matizando la pintura que está mucho más oscura para homogeneizar un poco más los valores. Y eso, bueno, es lo genial que tiene el óleo, que uno puede corregir constantemente la pintura.
y perder los oscuros, por ejemplo, como me pasó aquí en la parte izquierda, y volver a recuperarlos nuevamente, y a la vez, a medida que más capas se superponen de pintura y más se ve el trabajo del pincel, más rica queda la textura de la obra y bueno, tiene mucho más calidad pictórica. Y aquí, bueno, con pequeñas indicaciones, solamente voy a hacer un pequeño punto focal, que van a ser unas casitas cerca del horizonte, ligeramente la principal está ligeramente descentrada, porque bueno, no está bien también colocar un punto focal justo en el medio de la pintura, porque eso crea una simetría. Y lo hago simplemente con una indicación de una pequeña manchita blanca, una línea color ladrillo para indicar un tejado, por ejemplo, y listo. Entonces ahí ya tengo mi pequeño punto focal que al ser tan pequeño genera grandiosidad en el resto, porque si no, uno no tiene idea del tamaño que podría tener esta porción de tierra con algo de vegetación, y al colocar este punto focal tan pequeño, entonces el resto, la distancia se hace muchísimo mayor y se genera mucho más espacio en la pintura. Entonces, bueno, aquí voy a sugerir algunos pequeños árboles pequeños, como para darle un poquito más de variedad todavía. Pero la clave, o sea, lo que más me interesaba hacer en este estudio de paisaje es mostrarles cómo se puede construir una textura interesante simplemente a partir de mezclas de colores y también de formas de colocarlo en el soporte. Porque también es muy evidente cuando uno comienza a pintar al óleo porque se ven partes de la pintura muy plana. O sea, simplemente el principiante lo que primero quiere hacer es pasar el pincel de lado a lado. Y bueno, una pintura para que tenga una textura más rica hay que trabajarla. Entonces, en este caso, por pequeños depósitos de color, con una técnica que se parece también mucho al pincel seco, vamos construyendo una textura mucho más intrincada que puede sugerir, en este caso, mucho más lo que sería un paisaje que sea de estas características. Y bueno, este método de trabajar a la prima generalmente es ideal para pintar al aire libre. Es una de sus características también, porque bueno, pintar al aire libre y con este método directo crea un efecto libre, un efecto muy vivo en las pinturas que rara vez se puede observar en las pinturas que son terminadas en el estudio. También, bueno, exige trabajar con cierta seguridad porque cada pincelada se aplica más o menos del modo en que va a quedar en la obra terminada. Pero pueden ver también que yo corregí muchas de las formas y los colores y como no estoy restregando para que se mezcle totalmente, se puede hacer correcciones fácilmente. Y de todas formas, bueno, hay que tratar de que las modificaciones o los nuevos aportes de color sean mínimos, para no destruir el efecto de frescura que tienen que transmitir estos trabajos, que generalmente también son muy rápidos. Entonces, por eso les decía antes que una buena idea es utilizar una paleta limitada, o sea, pocos colores, porque si elegimos colores, si elegimos muchos colores, podemos caer en la tentación de excedernos en los detalles, por ejemplo. Y en la pintura a la prima no hay espacio para elementos que no sean esenciales. Se trabaja con lo esencial del paisaje o lo que sea que estemos pintando. Y habitualmente es más fácil dejar para el final los pasajes más claros, porque se soporta mejor la pintura clara sobre una pintura oscura que a la inversa. Se mezcla más si lo hacemos oscuro sobre claro. Así que para que lo tengan en cuenta, ustedes vieron que yo coloqué primero los tonos bien oscuros, donde quería la oscuridad, donde tenía la idea de querer la oscuridad en el paisaje. Y luego comencé a incluir los colores claros. Entonces,
De esa forma se hace más sencillo el trabajo y las pinceladas aplicadas se modifican menos y se mezclan menos si colocamos entonces colores claros sobre colores oscuros. Así que bueno, voy haciendo los últimos retoques. Pueden ver cómo hay una indicación de que hay como un camino mucho más claro que va en zigzag hacia las casitas que son el punto focal. Y bueno, de este lado a la izquierda también coloqué una más, como para que haya también un poco de interés en esa parte, pero con la textura bastante variada que generamos con el trabajo del pincel. También le da suficiente interés en la obra y además también generamos mucho contraste con el cielo porque está muy degradado, un trabajo de degradado que queda muy esfumado, muy liso y tiene bastante contraste con la parte del terreno que tiene mucho más trabajo y una textura mucho más fuerte. Además de eso, bueno, estoy colocando en algunas partes algunos colores verdes azulados porque le agregué un poquito de la mezcla del cielo como para unir el color del plano de la tierra con el cielo. Pero de todas formas, bueno, como les dije antes, al usar pocos colores, todas las mezclas provienen de estos tres solamente. Entonces es mucho más fácil y nunca el boceto se va a ver desunido porque los colores tienen las mismas raíces de estos tres colores, las mezclas. Así que bueno, esta técnica la prima es muy rápida. Generalmente el video está puesto al doble de la velocidad que sería normalmente. Entonces esta pintura, un boceto así de este tamaño que es muy pequeño, se puede hacer entre una hora y media, 2. Generalmente si salimos al aire libre y el boceto es un poquito más grande y utilizamos un poquito más de colores, podemos tardar inclusive entre 3 y 4 horas haciendo una obra a la prima de principio a fin. Así que es muy rápido trabajar así, no hay que esperar a que se seque, que el óleo se seca muy lentamente. Entonces para un principiante es ideal esta técnica. Lo único que tienen que cuidar es de no empastar los colores por medio de aplicarlos como les mencionaba antes, porque si no, si hacemos mucha mezcla, los colores se empiezan a grisar y se neutraliza, se pierde la intensidad. Eso es lo único que hay que tener mucho cuidado. Así que bueno, entonces espero que practiquen mucho las dos ideas principales de este boceto, que sería una, la mezcla de colores, que continuamos haciendo la mezcla con los tres colores, y luego, bueno, el hecho de trabajar a la prima, que quiere decir terminar una obra en una sola sesión. Ideal también para salir con 2 o 3 tubos de color y pequeños bocetos o pequeños formatos para hacer pequeños estudios al aire libre. Y también, bueno, seguir practicando el tema del uso del pincel, que en este caso son pequeñas pinceladas y la construcción es como en capas. Y bueno, si trabajan en su casa, recuerden que pueden utilizar guantes, como les dije en el otro video, para no tocar también el pigmento con la mano. Sí, es una forma de tener un poquito más de seguridad. Así que espero que practiquen estas ideas y disfruten también de buscar las pinturas, otras obras de estos dos pintores que les estuve mostrando, y también la obra de los impresionistas, porque los impresionistas trabajaban muchísimo al aire libre y fueron los que más pusieron en boga esta técnica directa de pintar a la prima. Bueno, ya terminamos el estudio. Lo único que hice fue agregarle más pintura amarilla para que tenga un poco más de interés. Le agregué pintura amarilla con una pizca de carmín y eso avivó todo el conjunto.